Los derechos y deberes fundamentales, en la Constitución española. La Constitución española es el texto fundamental que rige la vida política y social de nuestro país. En ella se establecen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, que son aquellos que garantizan la dignidad y libertad de todas las personas. Entre los derechos fundamentales que protege la Constitución española, podemos mencionar el derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad y la seguridad, el derecho a la educación y la formación, el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y el derecho a la libertad de expresión, información y manifestación de pensamiento. Pero junto a estos derechos, también existen deberes fundamentales que deben ser respetados por todos los ciudadanos. Algunos de estos deberes son el deber de respetar la Constitución y las leyes, el deber de cumplir con las obligaciones militares y el deber de respetar a los demás. Es importante recordar que los derechos y deberes fundamentales son indivisibles e interdependientes, es decir, el disfrute pleno de unos no puede ir en detrimento de otros. Por ello, es necesario que todos nos comprometamos a respetar y hacer respetar estos derechos y deberes fundamentales, para garantizar una sociedad justa y libre. El papel del Estado y los poderes públicos en la Constitución española. La Constitución española establece el marco institucional y jurídico en el que se desenvuelve el Estado y sus poderes públicos. Según la Constitución, el Estado es una entidad política y jurídica indivisible, compuesta por el conjunto de instituciones y órganos que ejercen el poder político y administran justicia en el territorio español. El Estado tiene como principal objetivo garantizar el bienestar de los ciudadanos y el orden público. Para ello, se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está encargado de llevar a cabo la política y la administración del Estado. En este sentido, el gobierno es el órgano encargado de dirigir y coordinar la actividad del poder ejecutivo, y es presidido por el jefe del gobierno, que es el presidente del gobierno. El poder legislativo es el encargado de elaborar y aprobar las leyes. En España, este poder está representado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Por último, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y hacer cumplir las leyes. En España, el Poder Judicial se divide en dos ramas: la jurisdiccional, que se encarga de resolver los conflictos entre particulares y el Estado, y la contencioso-administrativa, que se encarga de resolver los conflictos entre particulares y la administración pública. Es importante destacar que la Constitución establece un sistema de separación de poderes, de forma que cada poder es independiente y tiene funciones propias y diferenciadas. Esto garantiza la estabilidad y el buen funcionamiento del Estado, y evita que se concentre el poder en una sola institución o persona. La protección de las minorías y la diversidad cultural en la Constitución española. La Constitución española reconoce y protege la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, y garantiza la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos sin distinción de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. En este sentido, la Constitución reconoce el derecho a la libertad y al desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la educación, la formación y la cultura. Esto incluye el derecho a la educación en lengua propia para aquellas minorías étnicas o culturales que lo deseen, siempre y cuando se garantice el conocimiento de la lengua española. Asimismo, la Constitución reconoce el derecho de las minorías étnicas y culturales a la participación política y a la representación institucional, a fin de garantizar su plena integración y participación en la vida política y social del país. Por último, la Constitución establece la obligación del Estado y de las comunidades autónomas de promover y proteger la diversidad cultural y el patrimonio histórico, artístico y natural de España. Esto incluye el respeto a la identidad cultural de las distintas comunidades y regiones del país, y el reconocimiento y protección de las lenguas cooficiales y minoritarias. La Constitución española garantiza la protección de las minorías y la diversidad cultural, y reconoce la riqueza y la pluralidad de nuestro país como un valor fundamental. La participación ciudadana y el régimen electoral en la Constitución española. La Constitución española reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política del país, tanto a nivel individual como colectivo. Esto incluye el derecho a la libertad de expresión, información y manifestación de pensamiento, así como el derecho a la asociación y reunión pacífica.
Para garantizar la participación ciudadana, la Constitución establece un régimen electoral que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes políticos de forma libre, igualitaria y secreta. El régimen electoral español está basado en el sufragio universal, es decir, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. Además, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, aunque se permite la abstención. La elección de los representantes políticos se realiza a través de elecciones generales, que se celebran cada 4 años y que eligen al Congreso de los Diputados y al Senado. También se celebran elecciones autonómicas y locales, que eligen a las autoridades de las comunidades autónomas y de los municipios. En todas estas elecciones, se aplica el principio de representación proporcional, que consiste en que los escaños se distribuyen en función del número de votos obtenidos por cada partido político. Esto garantiza que todas las opciones políticas tengan una representación adecuada en el Congreso o en el Senado. La Constitución española establece un régimen electoral que garantiza la participación ciudadana y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes políticos de forma libre y equitativa. La Constitución española y la integración europea, una visión de futuro. La Constitución española reconoce y garantiza la integración de España en la Unión Europea y en el resto de organizaciones internacionales a las que se adhiera. Esto se refleja en el título 8 de la Constitución, que se dedica a las relaciones exteriores del Estado. En este sentido, la Constitución establece que la política exterior del Estado se orientará a la defensa y promoción de los intereses y valores de España en el ámbito internacional, y que se basará en el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y a la democracia. Asimismo, la Constitución establece que la Unión Europea es un espacio de libertad, seguridad y justicia, y que España contribuirá a su desarrollo y fortalecimiento. En este sentido, la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a participar en la vida política de la Unión y a elegir y ser elegidos en sus órganos de gobierno. En cuanto a la integración europea, la Constitución establece que el Estado podrá transferir competencias a la Unión Europea, siempre y cuando esto no comprometa la integridad del Estado y se haga de forma acordada con las Cortes Generales. También establece que el Estado podrá adherirse a tratados internacionales que impliquen la cesión de competencias, siempre y cuando sean aprobados por el Congreso de los Diputados y el Senado. La Constitución española reconoce y garantiza la integración de España en la Unión Europea y en el ámbito internacional, y establece las bases para la cesión de competencias a estas organizaciones. Esto supone una oportunidad para que España pueda participar en la toma de decisiones que afectan a su futuro y al de Europa, y contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la Unión.